Hola gente, bienvenidas y bienvenidos al primer video del semestre. Este es el video correspondiente a la unidad 1. Cada unidad va a contar con un material Word con ejercicios de aplicación, además del desarrollo de todos los conceptos teóricos que en este video solamente van a ser expuestos de manera general. Entonces, la recomendación que tengo para ustedes es que en este caso y en el resto del ciclo vean primero el video y luego vayan al material de la unidad, lo revisen, contrasten con el video, vuelvan al video si es necesario y así avancen poco a poco hasta desarrollar también los ejercicios de aplicación y terminar la unidad. Cualquier duda que tengan después de haber hecho eso, la podemos resolver los días miércoles en que tenemos revisión de dudas sobre la unidad. ¿Ok? Bueno, entonces en este primer video vamos a hablar en general del campo de estudio de la lógica. Es algo de lo que ya he hablado un poquitito en el video de introducción, pero ahora vamos a ahondar en eso. Aquí quiero plantear las primeras preguntas que me parece que nos pueden guiar un poquito para ver qué cosa es lo que estudia la lógica. Estas serían, digamos, a manera de una propuesta, las preguntas que le interesan a la lógica. Por ejemplo, ¿qué oraciones pueden ser verdaderas? ¿Qué estados del universo son posibles? ¿Hay oraciones que sean necesariamente falsas? ¿Hay estados del universo que sean imposibles? ¿Hay oraciones que son necesariamente verdaderas? ¿Hay estados del universo que sean necesarios? Así como están planteadas, parecen preguntas incluso, digamos, filosóficas o incluso podríamos decir capciosas, quizás en algún punto, paradójicas, no sé. Eh, Pero lo que quiero que nos concentremos ahora es en el tipo de cosas sobre las cuales estamos hablando al formular estas preguntas. Les pido que confíen en mí y crean en que estas son las preguntas que les interesan a la lógica para poder analizarlas y que veamos hacia el final de esta presentación por qué es que son estas preguntas las que le interesan a la lógica. ¿Ya? Entonces, primero, lo que es subrayado de amarillo son las palabras oraciones y estas calificaciones con las cuales se habla de las oraciones, se las llama verdaderas, se las llama falsas, ¿no? Y al hablar entonces de oraciones y de su cualidad de ser verdaderas o falsas, estamos hablando de entidades lingüísticas. Las oraciones son entidades lingüísticas. Y sin embargo, cuando hablamos de una oración y decimos que es verdadera, pareciera que ese predicado de verdad conecta al lenguaje, la oración, con algún tipo de entidad no lingüística. Por ejemplo, un estado del universo. Es decir, un hecho en el mundo, ¿no? O un hecho en el universo. Entonces decimos que una oración, digamos, es efectivamente verdadera si es que se corresponde con el estado efectivo del mundo. O decimos que una oración es posiblemente o probablemente verdadera si es que se corresponde con un estado posible del mundo, o si es que representa un estado posible del mundo. Más o menos esas son las relaciones que vamos a ver que a la lógica le interesan y tienen que ver entonces con un vínculo que existe entre el lenguaje, representado por las oraciones, y el mundo o universo, representado por los estados del universo, ¿no? Que son, digamos, formas de estar organizados los hechos del mundo. Pero en tercer lugar, les muestro ya con otro color, no con el amarillo de oraciones, no con el azul de los estados del mundo o del universo, sino con el color rojo. Y señalo esas palabras que pueden parecer quizás no las más interesantes dentro de las preguntas que hemos formulado, pero son las preguntas, son las palabras claves para que estas preguntas sean objeto de estudio de la lógica. Son las que están en rojo. Tienen que ver con la idea de lo posible, de lo necesario y de lo imposible. Ya sea aplicado a los hechos en el mundo o los estados del mundo, o esté aplicado a la verdad o falsedad de las oraciones. La necesidad y la posibilidad y la imposibilidad son propiedades que de alguna manera vinculan a mundo, lenguaje y una tercera entidad que es la que, digamos, más le atañe la lógica, que es el pensamiento humano. Vamos a ver cómo esto se va cerrando hacia la presentación, hacia el final de la presentación de hoy, pero lo que les sugiero es que piensen que una oración, por ejemplo, puede ser verdadera si es que es concebible para nuestra mente. O una oración es necesariamente falsa cuando es inconcebible que sea verdadera para nuestra mente. O una oración es necesariamente verdadera cuando es inconcebible para nuestra mente humana que sea falsa.
Hablemos primero del universo, la primera de las entidades que está, digamos, en juego en estas preguntas. Y pongo aquí el fondo de, digamos, la representación que creo que se nos puede venir a la mente cuando hablamos de universo, ¿no? O el universo. Pero recordemos que no estamos en un curso de ciencia empírica y por lo tanto no vamos a hacer una teoría cosmológica sobre el universo, no vamos a definir el universo en tanto un objeto externo a nosotros, ¿ok? Entonces vamos a necesitar utilizar un concepto, digamos, de universo más o menos estándar, sencillo y simplificado para poder manejarlo y que nos sirva para hacer interpretación de los conceptos que nos interesan, que son los de posibilidad, imposibilidad y necesidad. Entonces vamos a ver que la noción metafísica del universo o física del universo, o sea, la reflexión filosófica sobre el universo, la reflexión científica empírica sobre el universo, no son parte de lo que le interesa a la lógica. A la lógica le interesa manejar una noción de universo muy simplificada, como la noción de universo de las matemáticas. Entonces, para la lógica, el universo va a significar la totalidad de hechos. Es decir, sea lo que sea que está allá fuera de nosotros, o sea, fuera de nuestras mentes, fuera de nuestras personas, aquello a lo cual nos referimos y todo lo cual existe, es simplemente entendible como una totalidad de hechos. Lo podemos representar como un conjunto U de universo. Fuera del universo no hay nada porque este conjunto es una totalidad, no hay nada fuera de ello, todo está contenido en él. Es, digamos, el todo, podríamos llamarle así. Y obviamente ahí entre paréntesis pongo algo que podría representar simbólicamente a todos los hechos infinitos que hay en la realidad. ¿Qué es un hecho? Esa es otra pregunta interesante que se desliga de lo anterior, ¿no? Estamos aquí suponiendo que sabemos qué cosa es un hecho. Vamos a ver qué cosas son los hechos. Los hechos también vamos a simplificarlos. No estamos en un curso de filosofía, no vamos a preguntarnos qué significa un hecho, qué significa ser algo, ser un hecho, ¿no? Vamos a simplemente definir un hecho como algo que pasa, algo que sucede, un acontecimiento, ¿no? Y la última pregunta que vamos a hacer para ahondar en esta búsqueda de qué cosa es lo que le interesa estudiar a la lógica con respecto al universo, vamos a ver que entonces en qué sentido se habla de hechos, ¿no? Podemos decir que algo sucede o algo no sucede en diferentes sentidos. Y esos dos sentidos en los que podemos hablar, quiero presentárselos ahora. Primero podemos hablar de hechos, o sea, de acontecimientos que suceden en nuestro universo, es decir, en este universo efectivo de cosas, en esta organización de hechos, en este universo en el que vivimos. Um, con esta noción de hecho, estamos hablando del hecho o conjunto de hechos que conforman este universo. Digo hecho o conjunto de hechos porque podríamos concebir también que toda la organización es un hecho global, ¿no? Esa es una opción de interpretación. Pero la idea también es que basta con un hecho para tener un universo. El universo basta con que tenga un hecho para ser un universo, ¿sí? En caso de ser un universo vacío, estaríamos hablando de otro concepto que no nos va a interesar, por lo menos en el caso de la lógica, ¿sí? Quizás en la reflexión filosófica podría encargarse de eso. Ahora, ¿qué otra manera puede servirnos para referirnos a los hechos en este sentido de hechos que acaecen o suceden en nuestro universo? Podemos llamarle también estado efectivo del universo, porque una organización de hecho o conjunto de hechos determinada hace un estado efectivo actual del universo. Ahora veamos ejemplos. Por ejemplo, que Paolo Guerrero es peruano es un estado efectivo del universo. En ese sentido es un hecho de nuestro universo, ¿no? Es lo mismo que decir eso. Que Paolo Guerrero no es peruano, en cambio, no es un estado efectivo del universo. Más bien es un estado que no se corresponde con este universo, ¿no? No es un hecho en este universo. Que César Vallejo es argentino no es un estado efectivo de este universo o del universo. Que César Vallejo no es argentino, en cambio, es un estado efectivo del universo, ¿no? O sea, el hecho de que una propiedad sea predicada negativamente, diciendo César Vallejo no es argentino, eso no evita que eso sea un hecho. Sigue siendo un hecho que César Vallejo no es argentino. No tienes que ser activamente algo para que eso sea un hecho. Es solamente para aclarar eso, este ejemplo. Ok, pero por ahora estamos hablando de hechos en este sentido, de acontecimientos en nuestro universo. Un segundo sentido en el cual se puede hablar de hechos
y que es el que le interesa la lógica, por eso lo subrayo de rojo, todo lo que está de rojo en ese PPT y en ese video es lo que le interesa la lógica, son los hechos que suceden en universos posibles. Y entonces ahí nos podemos fantasear un poco y decir, ok, pero no hay solo un universo. Efectivamente hay un universo, pero eso es importante. Efectivamente, lo que le importa a la lógica no es lo efectivo, sino lo posible. Entonces hablamos también de un hecho, conjunto de hechos que conforman un universo posible. Ya no este universo efectivo, sino otro. Por ejemplo, uno en el cual todo es exactamente igual, salvo que ahora yo estoy dictando con chompa verde, pero en el otro estoy dictando con, no sé, un polo con flores. Entonces veo que ese universo, o más bien pienso que ese universo es posible porque no genera ninguna contradicción en mi mente, ni tampoco en la mente de ustedes cuando escuchan esto. Piensan que ese es un hecho que conforma un universo posible. Es concebible, es consistente, no es contradictorio pensar un mundo así. Otra manera de enfocar esto es decir que este es un estado posible del universo o del universo. El universo, que es la totalidad de hechos, está organizada efectivamente de este modo, pero podría estar organizada de otro modo sin generar contradicciones. Y eso es interesante, porque eso es lo que le interesa a la lógica. Y eso es algo que nos interesa en tanto podemos pensar esas posibilidades. No nos interesa en tanto existan o no, porque el mundo es cual es, y siempre lo ha sido. Pero también nosotros siempre hemos tenido esta cosa que se llama mente, que nos ha permitido ver que hay cosas posibles más allá de los que existen. Algunos ejemplos. Que Paolo Guerrero sea peruano, vimos que es un estado efectivo del mundo, o del universo, pero también es un estado posible del universo. Efectivamente, que algo sea si algo es efectivo, un estado efectivo, también implica que es posible, porque si no fuera posible, no podría ser efectivo. Algo que no es posible, es decir, algo imposible, no puede ser efectivamente un hecho en el mundo. Que Paolo Guerrero no sea peruano, vimos que era, o que más bien no era un hecho efectivo, y sin embargo vemos que sí es un hecho posible o un estado posible del universo. Porque nada hace contradictorio pensar que Paolo Guerrero no nació en Perú. Podría ser la misma persona, el mismo jugador que es, pero haber nacido en Bolivia. Que César Vallejo sea argentino es un estado posible del universo. Ok, sabemos que no es un estado efectivo porque nació en Santiago de Chuco, en Perú, pero podría haber nacido en Córdoba, Argentina también. Y eso no es una idea contradictoria. Es decir, ese hecho es posible en nuestra cabeza. Es un universo en el cual César Vallejo es el gran poeta que es, pero nació en Argentina, sigue siendo consistente, no genera contradicción en nuestra mente. Que César Vallejo no sea argentino es un estado posible del universo también, ¿no? Pareciera que esa noción de posibilidad es un poco más amplia y menos estricta que la de noción de verdad efectiva en el mundo, ¿no? Pero también nos hace pensar algo muy interesante que es propio de la lógica. ¿Qué cosa determina estas posibilidades? ¿Qué es lo que pone estos límites? Y aún mucho más interesante, preguntas que surgen después de pensar en conceptos muy relacionados con lo posible, pero que son más categóricos, como por ejemplo estos. Que César Vallejo sea argentino y no argentino es un estado imposible del universo. Es decir, no podríamos imaginar un universo en el cual César Vallejo es argentino y no es argentino. Simplemente nuestra cabeza no puede computar eso. Y por lo tanto no podemos concebir un universo así, ¿no? Nos parece algo tan imposible como que 1 más 1 sea 3. Y por eso las matemáticas están relacionadas con la lógica. Porque la imposibilidad manifestada en una contradicción, como César Vallejo es argentino y no es argentino, es una contradicción análoga y probablemente la misma que surge cuando pensamos que 1 más 1 es 3, ¿no? Algo que no se puede ni siquiera pensar, algo contradictorio. Otra idea interesante que surge a partir de estos conceptos es, por ejemplo, la que se manifiesta aquí. Que no suceda que César Vallejo sea poeta y no poeta, es decir, que no suceda esa contradicción, es un estado necesario del universo. Es decir, es necesario que no suceda esa contradicción, que no se dé o que no sea el caso que César Vallejo sea poeta y no poeta al mismo tiempo. Es necesario que esa contradicción no se manifieste. Pareciera que el universo tiene que manifestarse así, evadiendo ser contradictorio. Y eso parece algo tan necesario como que x más x más x es igual a 3x. Y no puede ser igual a 4x o a cualquier otra cosa. Bueno, gracias por ver este primer video. Vamos al siguiente.
y supongo que con eso terminamos. Chao.